Adelante. Buenas tardes a cada uno, estimado público asistente que hoy nos acompaña en esta mesa del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de la PUC, edición 2023. Reciban un cordial saludo de parte del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos CICEPUC. Mi nombre es Melissa Villegas, coordinadora en el área de investigación, y es para mí también un gusto para cada uno de nosotros que hoy nos acompañen en esta presentación oficial del libro titulado La educación en la transición hacia la pospandemia, desafíos y oportunidades. Este libro, que es una reciente publicación del CICE, muestra a través de sus 5 capítulos el aporte realizado por los diferentes grupos de investigación afiliados a nuestra unidad, y a su vez muestra desde las líneas de investigación que trabajan distintas reflexiones que nos ayudan a repensar la educación en esta transición hacia la pospandemia. De esta manera, en esta tarde tendremos el gusto de compartir y escuchar la presentación de cada uno de los coautores de estos 5 capítulos que contiene el libro, quienes a su vez son docentes investigadores del Departamento de Educación. Sin más, yo estaré a cargo de la moderación de esta mesa, y antes de dar inicio a las presentaciones, quisiera compartir con ustedes unos videos informativos desde el área de investigaciones del CICE, para luego dar inicio a la primera presentación. Por favor, ¿podemos compartir los videos? El Observatorio Griedu de la Pontificia Universidad Católica del Perú es una plataforma virtual para el reconocimiento y acceso a organizaciones dedicadas a la investigación educativa a nivel internacional. Este organiza y actualiza la información de grupos y redes de investigación, las cuales son organizaciones caracterizadas por su especialización en el estudio de temas específicos relacionados al campo de la educación básica, superior y otros. La información que alberga el Observatorio Griedu se divide en 2 ámbitos. Por un lado, tenemos las redes de investigación, donde podrás encontrar información de un total de 686 redes a nivel internacional registradas hasta el 2023. En esta sección encontrarás diversas redes de investigación conformadas también por asociaciones, centros e institutos pertenecientes a países de regiones como Latinoamérica, Asia, Oceanía, África, Europa, Norteamérica y Medio Oriente. Por otro lado, tenemos un total de 1.726 grupos de investigación registrados para el 2023. En esta sección encontrarás información de grupos con diversas líneas temáticas y presentes en diferentes regiones, siendo Latinoamérica la región donde encontramos una mayor cantidad de grupos en el último año. Además, en nuestra página web podrás encontrar un catálogo bibliográfico, eventos y archivo multimedia que será de tu interés.
Ingresa a www.cise.puc.edu.p/observatorio y mantente atento a nuestras próximas actualizaciones. Muchas gracias. A continuación, pasaremos a dar inicio a la primera presentación del día de hoy. En este caso, quisiera iniciar con la presentación de la profesora Magíster Carmen Sandoval Figueroa. Voy a dar una breve lectura a su sumilla para luego pasarle la posta y poder dar su presentación. Carmen Sandoval Figueroa es directora de la carrera de Educación Inicial de la Facultad de Educación de la PUC. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación y maestría en Estudios Culturales por la Universidad de Toulouse, Francia. A su vez, una maestría en Ciencias de la Educación por la Universidad Nanterre, París 10. Dicta cátedra, investiga y publica en temas de comunicación y lenguaje en la primera infancia, interacciones con bebés y niños menores de 6 años, mediación de lectura, inclusión y TEA. Sin más, quisiera darle la posta a profesora Carmen. Usted tiene un total de 15 minutos para poder dar su presentación. Asimismo, quisiera reiterar también al público asistente que nos acompaña a realizar sus preguntas a través del chat, que estaremos gustosos de leerlas y luego dar las respuestas al terminar las exposiciones. Adelante, profesor. Muchas gracias, Melissa. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Carmen Sandoval. Yo voy a hacer la presentación del capítulo del libro Educación en Transición hacia la Postpandemia, que realicé con la doctora Jessica Vargas, con la magistrada Yanina Bustamante y la magistrada Flor Quispe. El capítulo que nosotros presentamos se llama Desarrollo de la literacidad en la infancia, retos y oportunidades en la postpandemia, y nosotros trabajamos este estudio, porque hicimos un estudio para poder digamos, presentar nuestras inquietudes sobre la temática en el marco del grupo de investigación LIET. El grupo de investigación LIET trata de poder relacionar los estudios de literacidad con educación, sobre todo los que están enmarcados en la infancia. Nosotros tenemos 3 objetivos: investigar sobre la vinculación entre literacidad y educación, integrando diversas perspectivas, generar espacios de intercambio académico, reflexión, difusión sobre los estudios y experiencias de literacidad en el campo educativo, y elaborar publicaciones académicas relacionadas al desarrollo de la literacidad, el aprendizaje, las TIC y la literatura infantil. Como ustedes ya saben, muchas investigaciones han mostrado que durante la pandemia y la pospandemia, los niños tuvieron una pérdida de aprendizajes muy importantes vinculadas al aprendizaje de la lectura y la escritura. Pero esto no solamente impactó a los niños de educación primaria, específicamente de los primeros grados, sino que va más atrás, ¿no? Desde los niños de 3, 4 y 5 años en educación inicial, que se van acercando hacia los textos a través de experiencias de familiarización con lo escrito, ellos también vieron sus oportunidades reducidas. Y bueno, entonces nosotros nos cuestionamos sobre estos procesos, ¿no? No voy a leer todas las preguntas, solo algunas, ¿no? ¿Cómo ha impactado la pandemia en las experiencias de literacidad emergente en educación inicial? ¿Cómo se han llevado a cabo, por ejemplo, las actividades literarias en el contexto de la educación a distancia? ¿Cómo la pandemia del COVID-19 ha incidido en los aprendizajes de la lectura y también de la escritura de los niños, sobre todo de los primeros grados de primaria? Para tal fin, nosotros diseñamos un estudio que tiene un enfoque cualitativo. Hicimos una revisión de la literatura enfocada en búsqueda bibliográfica de publicaciones académicas internacionales sobre el tema, focalizando sobre todo los años 2020 y 2021, donde hubo una explosión de publicaciones que trataban sobre el tema de los aprendizajes en pandemia.
Las fuentes consultadas fueron en 4 idiomas: español, inglés, francés, portugués, y la procedencia del continente americano y europeo. Complementariamente, revisamos otras fuentes para poder sustentar las ideas que a continuación voy a presentar. Nosotros articulamos, digamos, este estudio en 3 grandes temas, ¿no? Primero, el desarrollo de la literacidad emergente. Luego vimos todo lo relacionado a los aprendizajes de la lectura y la escritura en los primeros grados escolares, y también hicimos una revisión que veía cómo se había abordado las experiencias de literatura infantil en el contexto de pandemia. Para un poco contextualizarles a qué nos referimos con literacidad emergente, nosotros estamos hablando de todas las prácticas y competencias vinculadas a lo escrito que son desarrolladas por los niños pequeños, inclusive antes de que aprendan a leer de manera formal en la escuela, ¿no? Y este es sobre todo la conceptualización que maneja Ñuañó desde el año 2013 hacia adelante. El niño además incorpora aspectos socioculturales en el proceso de adquisición de las habilidades de acercamiento a la lectura y la escritura que le permiten interactuar con su medio. Nosotros vimos que las prácticas de literacidad que proponen los docentes del nivel inicial hacen énfasis en promover el lenguaje oral y escrito, así como el uso de textos reales del entorno de los niños. Pero esto fue bastante limitado en el contexto de pandemia porque los niños tenían que tener estas experiencias en sus casas, y ustedes saben que el acceso al libro es muy desigual en nuestro país, bueno, y en muchos países de América Latina por el alto costo que representa, y no todos tuvieron, digamos, esta oportunidad que les da la escuela de poderles brindar diversos materiales a los que puedan tener acceso. ¿Qué es lo que constatan los investigadores, no? Que, bueno, lo que les acabo de decir, que la familiarización de los niños con la lectura y la escritura se vio limitada, que se vieron reducidos los espacios que tenían los niños para expresarse y comunicarse a través de las marcas escritas, sobre todo los más pequeños, entendiendo también que en la escuela se usan muchos materiales concretos para hacer todas las actividades de grafismo y de primeras escrituras infantiles que no necesariamente podían garantizar las familias en los hogares. También los investigadores encuentran que se recurrió en este periodo a prácticas tradicionales de enseñanza, como por ejemplo volver al uso de las planas, las repeticiones, las copias y todas estas prácticas que, digamos, ya se estaban dejando de lado, más bien para dejar plasmar una escritura más libre. Y se vio también la necesidad de apoyo permanente de los acompañantes, pero no solamente el apoyo, sino muchos profesores tuvieron que formar a las familias acompañantes para precisamente que ellos pudieran tener buenas prácticas de acercamiento a la lectura y a la escritura. Luego, el segundo gran tema que nosotros trabajamos fue los aprendizajes de la lectura y la escritura en los primeros grados de primaria, ¿no? La pregunta orientadora fue cómo la pandemia del COVID-19 ha incidido en los aprendizajes de la lectura y escritura de los estudiantes de los primeros grados de primaria. Aquí vemos, ¿no? Hemos encontrado literatura en diversos países, ¿no? Por ejemplo, México, Costa Rica, Estados Unidos o Portugal, en el cual se basa la presentación que voy a hacer ahora, ¿no? Por ejemplo, en los Estados Unidos se constata que hubo un impacto del confinamiento en los aprendizajes de la literacidad inicial, de la lectura y la matemática. Esto evidentemente porque los estudiantes no contaban con las mismas experiencias, ¿no? Pero al mismo tiempo se constata que a medida que avanzaban los niños en la escolarización primaria, la pérdida de aprendizajes de lectura y escritura se hacían mayores. O sea, estas primeras experiencias en primer grado y segundo grado, más o menos eran parecidas en la pandemia
y en la educación presencial, pero a medida que iban avanzando a lo largo de su trayectoria en primaria, es que se veían marcadas diferencias, ¿no? Además, el autor también hace hincapié en diferencias que tienen que ver, digamos, con el nivel social de las familias, con el origen étnico de las poblaciones, etcétera. Luego, según un estudio de Martínez y Méndez que hizo en México, constató que las prácticas pedagógicas de los docentes se diversificaron en el contexto de pandemia y se adaptaron a la educación remota, por ejemplo, implementando foros de lectura, memogramas, creación de cuento, supervisión de avance de lecturas por teléfono. Por ejemplo, esto es bien novedoso, ¿no? Porque se utilizó también el teléfono en las llamadas telefónicas en los casos donde no había o había poca conectividad. Un estudio de Murillo plantea que en nuestros países es necesario evaluar con seriedad los efectos del cierre de las escuelas sobre los niveles de comprensión, lectora y producción textual en primaria. ¿Y por qué? Porque se trata de aprendizajes prioritarios para la población escolar. Las diferencias en las actividades de lectura de los niños en tiempos de pandemia también han acentuado diferencias sociales y cognitivas preexistentes, ¿no? Pese a las dificultades, el conocimiento pronto de los resultados de aprendizaje en la lectura y escritura movilizó hacia acciones de intervención favorecedoras de la atención a niños con estas carencias. Luego, ya en el último tema que está vinculado a cómo se trabajó la literatura infantil en el contexto de pandemia, ¿no? Se reflexionó en torno a estas tres preguntas. ¿Cómo se han llevado a cabo las actividades literarias en el contexto de la educación remota? ¿Cuáles han sido sus incidencias en el contexto de la pandemia? ¿Y cuáles son los retos que esta situación ha generado, ¿no? Y un poco las líneas de análisis fueron cómo fueron diversificadas las actividades de lectura y adaptadas las actividades, de literatura infantil con niños menores de 6 años, cómo fue el sentido de la literatura infantil en el contexto de pandemia, cómo se usaron los medios y los recursos y cuál fue el rol de la escuela. Profesora, disculpe, quedan 2 minutos para ir cerrando ya la presentación. Estoy viendo aquí también. En cuanto al sentido de la literatura infantil, se ve que se vuelve a pensar cuál es este sentido, si es más un sentido pedagógico o si se piensa más en un sentido de literatura más vinculada al arte, ¿no? En el contexto de pandemia, por ejemplo, se vio cómo la literatura infantil de alguna manera se empleó, ¿no? Para canalizar temores y angustias, fue utilizada con fines didácticos y se destaca también la dimensión reparadora de la lectura a los niños en situaciones de incertidumbre, ¿no? La experiencia literaria vivida permitió estrechar vínculos afectivos entre padres y los niños, se intensificó el debate de la función literaria y cómo se puede recuperar el sentido de la literatura infantil como una experiencia placentera, y se resaltó la dimensión educativa que tiene la literatura infantil, que supera un carácter instructivo a través de su función didáctica. Me voy a ir rápidamente a las conclusiones antes de que me gane el tiempo. Y bueno, nosotros llegamos a las siguientes conclusiones, ¿no? El desarrollo de la literacidad es fundamental para asegurar que los niños desplieguen habilidades comunicativas y lingüísticas que les permitan dar sentido al escrito. La pandemia, el cierre de las escuelas y las clases remotas evidenciaron las dificultades que enfrentaron los niños para el desarrollo de la literacidad en el medio virtual, porque el acercamiento a la lectura y escritura necesita de experiencias vivenciales, de interacción con los libros y materiales escritos. Fue fundamental el rol de la familia como un factor desencadenante de la promoción de la literacidad. Las nuevas formas de trabajo docente para la enseñanza de la lectura y la escritura exigieron el empleo de las TIC. Y uno de los retos de la pospandemia es reflexionar o investigar en torno a la formación de los docentes, así como la relación con la promoción de la participación de las familias en la escuela,
teniendo en cuenta las experiencias vividas y los aprendizajes logrados durante la pandemia que deben ser potenciados en en el retorno en la pospandemia. Gracias. Discúlpenme que he hablado rápido, pero es por el tiempo. Muchas gracias a usted. Bueno, ya habiendo presentado lo que es el primer capítulo del libro, pasamos a lo que está la siguiente presentación. A ver. La siguiente presentación está a cargo de la profesora, la doctora Dina Castro. Ella es integrante del Grupo de Investigación, Desarrollo y Educación Infantil, también afiliada al CICE. La profesora Dina Castro Burgos es PhD en Educación de la Primera Infancia y Educación Especial. Tiene una maestría en Salud Pública y una licenciatura en Psicología Clínica y Comunitaria. Es directora del Instituto de Investigación para el Bienestar de la Primera Infancia y titular de la Cátedra Van Damme para el Bienestar de la Primera Infancia en la Facultad de Educación y Desarrollo Humano, Wheelock. Asimismo, es profesora afiliada del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Boston. Se desempeña a su vez como profesora de posgrado en la Universidad Católica y a lo largo de su carrera ha realizado distintas investigaciones sobre el desarrollo del lenguaje, lectoescritura, desarrollo socioemocional de niños y niñas bilingües, interculturalidad y la calidad de educación para niños y niñas de comunidades inmigrantes en los Estados Unidos y de pueblos andinos y amazónicos del Perú. Sin más, quiero darle pase a profesora Dina. Usted tiene como máximo 15 minutos. Voy a escribirle igual a través del chat, recordándole los minutos restantes, así que puede dar inicio a su presentación. Muchísimas gracias. Creo que sí, estoy bien con el audio. Sí, ¿no? Muchísimas gracias, Melissa. Estoy muy contenta de poder compartir con todos ustedes y todas ustedes la presentación de este libro y compartir en particular el trabajo de investigación que hemos realizado con mis colegas miembros del Grupo de Investigación en Educación y Desarrollo Infantil. Comparto nuestro equipo de investigación. Tenemos a la doctora Luzmila Mendívil, Patricia González, la profesora Patricia González, la profesora Roxana del Valle y Fabiola Lazarte. Bueno, este es nuestro equipo. Y solamente mencionar que este capítulo es de autoría de las 5 coautoras con responsabilidades iguales. Hemos compartido en forma muy pareja, digamos, las responsabilidades. El trabajo en equipo ha sido una experiencia muy gratificante para nosotras. Y por supuesto el tema es de mucho interés. El objetivo de nuestro trabajo, el trabajo que ofrecemos en el capítulo, es analizar la percepción de las docentes participantes en el proyecto Cometa en relación con las características del acompañamiento pedagógico que se desarrolló como parte de este proyecto y el impacto de su bienestar emocional. El proyecto Cometa, para quienes no lo conocen, brevemente es un proyecto de formación docente en servicio realizado por la organización no gubernamental una organización no gubernamental. Entonces, paso con ellos y ellas nos contactaron al grupo de investigación para que podamos realizar una evaluación externa de las actividades del programa formativo. Entonces, este capítulo es resultado de ese trabajo. La metodología que utilizamos es un estudio cualitativo de carácter descriptivo. La información la recogimos a través de 2 grupos focales desarrollados entre agosto y diciembre del año 2021, que todavía estábamos en proceso de pandemia. Participaron 8 de las 16 docentes que formaron parte de este programa formativo. Y la participación de las docentes, bueno, las docentes que participaron fueron elegidas o seleccionadas al azar, aunque sabemos que en investigación cualitativa no es una condición, pero lo hicimos igualmente de esa manera para poder tener algún criterio en la selección de las participantes. De modo complementario, además de los grupos focales, realizamos el análisis documental
de los referentes conceptuales del proyecto y aplicamos un cuestionario también como de hoja de vida que los miembros del proyecto Cometa aplicaron a las participantes y el equipo de investigación realizó el análisis respectivo. Perdón. Sobre el contexto de este proyecto. Bueno, el programa formativo del proyecto Cometa fue diseñado desde antes de la pandemia y se inició en el año 2019, pero dadas las circunstancias, cuando ya se iba a llevar a cabo las circunstancias de pandemia, se tuvo que adaptar como todas las actividades educativas en el país y el mundo, rápidamente al formato virtual. Entonces, se da este proyecto de formación, se da en plena contexto de la pandemia del COVID-19, en donde con los efectos que tuvieron en las estudiantes y los docentes. A través de este proyecto tuvimos la oportunidad de acceder de primera mano a explorar cuáles fueron en parte los efectos de la pandemia en la formación de docentes del nivel de educación inicial. Las docentes que participaron, todas trabajaban en programas de educación inicial de la zona de Pachacútec, en Ventanilla, en la provincia del Callao, en Lima, que es una zona caracterizada por los niveles altos de pobreza y limitaciones al acceso también a los servicios educativos. Les comentaba sobre el programa formativo del proyecto Cometa. El programa formativo tiene los 3 componentes, que uno es el acompañamiento pedagógico, también se ofrecieron pasantías y talleres a las docentes. Pero en esta oportunidad vamos a compartir específicamente el trabajo que se realizó en torno al acompañamiento pedagógico, que fue el componente que tuvo mayor relevancia cuando realizamos el análisis de los datos recogidos para esta investigación. El acompañamiento pedagógico en el proyecto Cometa se constituyó realmente en una estrategia central para el proyecto en el proceso formativo, pero también con el objetivo de promover la vincularidad y las interacciones entre las docentes con niñas y niños y con los padres de familia. Realmente el rol del acompañante fue fundamental en la toma de decisiones relativas a la planificación de las actividades educativas, el proceso de implementación y la evaluación pedagógica también. Entonces, se realiza en forma virtual, combinando las modalidades, con modalidades asincrónicas a través de videos grabados por las docentes, sincrónicas a través de las plataformas de Zoom, Meet o WhatsApp, y en algunos momentos también mixtas con las 2 modalidades. Las sesiones de acompañamiento se realizaron en forma individual con cada docente cada 15 días, durante un año. Y les voy a pasar a compartir, dado también la limitación del tiempo, quisiéramos compartir con ustedes parte de los resultados, los 2 aspectos más importantes o relevantes de los resultados, que tienen que ver con la dimensión, como decíamos, socioemocional del acompañamiento docente. Uno es la retroalimentación, constructiva que aportan las acompañantes y continua, realmente se convierten en un eje muy importante para el fortalecimiento de la confianza de la docente y en sus propias competencias y la mejora de las prácticas, con el efecto en la mejora de sus prácticas pedagógicas. Y aquí, como lo menciona una de las docentes en sus propias palabras, que nos dice
cuando tenemos el acompañamiento, nos reunimos y ahí es cuando conversamos. Y como dice, en un ambiente de confianza, porque no da la impresión de que están diciendo, lo has hecho así, sino que fluye, es una conversación y te va abriendo las expectativas. Como dicen, te va abriendo los ojos. Hay verdad, pude haber mejorado en esto, por ejemplo, ¿no? Pero es en un ambiente muy cálido y creo que la palabra exacta sería la confianza. No hay ese temor de, ay, ¿qué me va a decir? Y ahí es como que más yo no me pueda sentir fortalecida. Entonces, lo que quiero resaltar en esta cita, por ejemplo, textual de una de las participantes es el hecho del desarrollo de la confianza, el hecho de que se siente también que el proceso de acompañamiento no es un proceso de fiscalización o de supervisión, sino más bien, como la palabra lo dice, de acompañarlas en el proceso de poder mejorar sus prácticas a través de adquirir más confianza en sus propias competencias y además de desarrollar esa autocrítica que las permita poder seguir adelante y fortaleciéndose digamos, como decíamos, sintiéndose más fortalecidas en ese proceso. El otro aspecto también que quisiéramos resaltar es relacionado también con el impacto del acompañamiento en las interacciones con los niñas y niños, lo cual favoreció la comunicación con una interacción respetuosa y reflexiva, la escucha activa, desarrollar esa competencia, la escucha activa y un mejor clima para el aprendizaje. Y aquí nuevamente en las palabras de otra de las docentes nos dice, una de las habilidades comunicativas de mayor logro, en mi caso, es la expresión oral, porque gracias al proyecto pude comprender la importancia de dialogar con los niños, pero no solo desde una mirada en que yo les diga las cosas, sino escucharlos, el tema de la escucha activa, o a ellos preguntarles, que ellos me respondan, que ellos me pregunten, preguntarse entre ellos. Ha habido bastante esa riqueza comunicativa a pesar de estar así solamente a través de una pantalla. Sí siento que ha sido un gran logro la expresión oral. Entonces, creo que no hay mucho más que comentar. Aquí lo dice en forma bastante elocuente esta cita de esta maestra. Recogiendo un poco la relación que existe entre nuestros resultados y la literatura existente, hemos revisando la literatura, vemos que ha demostrado en las investigaciones anteriores, la relación que existe entre la competencia socioemocional y la percepción de autoeficacia, que es lo que podemos sacar en limpio en claro de lo que acabo de compartirles, ¿no? La percepción de autoeficacia contribuye a mantener ambientes seguros, confiables y balanceados, donde la asertividad, empatía y autoestima pueden ser fortalecidas. También aquí tenemos esto de otro estudio, el sentido de autoeficacia es considerado componente fundamental de las competencias socioemocionales docentes. Se asocia a un mejor manejo de conflictos en clase, inclusión, flexibilidad en diferencias para aprender, administrar la carga laboral, manejar el temor al fracaso como la frustración y tolerar mejor las carencias como ausencias, tanto las carencias como las ausencias. Disculpe, profesora, debemos ir cerrando. Le estaba escribiendo por el chat, ya se nos pasó el tiempo. Uy, perdón, yo pensé que estaba haciéndolo todo muy rapidito. Ya llegamos justo a las conclusiones. Entonces, a manera de conclusión, las docentes participantes le dan un alto valor a la estrategia de acompañamiento en la experiencia formativa por encima de los talleres y las pasantías. Vemos lo que les acabo de mencionar, la retroalimentación es constructiva, fue un componente muy valorado y bueno, podríamos decir en realidad que se logra
que el acompañamiento docente refuerza, toma en cuenta la actitud cercana del acompañante en fortalecer las competencias socioemocionales de las docentes, lo cual realmente tiene ese impacto positivo, tanto en sus prácticas como la forma en que ellas se sientan va a reflejarse en la mejora de sus prácticas docentes. Y ahí lo dejaría. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a usted. Bueno, al público quisiera hacer un recordatorio al público participante que nos puede dejar ahí sus preguntas, ¿no? A través del chat para la posterior lectura y comentarios al término de las presentaciones también. Y sin más, quiero dar pase también a la tercera presentación que está a cargo de la profesora Edith Soria, quien es integrante del Grupo de Investigación, Gestión Educativa y Desarrollo Profesional Docente, y a su vez es miembro del Grupo de Investigación en Educación y Tecnología, por sus siglas EduTech, ambos afiliados al CIS. La profesora Edith Soria es doctora, doctora en educación con diplomas en especialización en gestión de recursos humanos en las organizaciones y coaching. Especialista en temas de gerencia social, gestión educativa y en programas formativos en la modalidad de educación a distancia. A su vez es docente de la Escuela de Posgrado de la PUC y, bueno, miembro de los grupos de investigación anteriormente mencionados. Profesor Edith, le doy pase para su presentación. Igualmente estaré escribiéndole a través del chat, recordándole los minutos que quedan y adelante. Muchas gracias. Muy amables por la invitación. Voy a presentar uno de los capítulos del libro titulado Nuevos escenarios para la gestión educativa, lecciones aprendidas a partir de la pandemia. Este es un trabajo de investigación que se inició con la doctora Rosa Tafur, quienes formamos parte del Grupo de Investigación de Gestión Educativa y Desarrollo Profesional Docente, llamado GEDEP. El desarrollo de esta investigación parte de un marco contextual que estuvo cercano justamente a la pandemia del COVID-19, el que trajo, o lo que trajo como consecuencia, el confinamiento de las familias en los hogares. Las imágenes que están viendo ustedes en pantalla seguramente son muy familiares a nosotras, a nosotros en general, a partir de las diversas circunstancias que se fueron generando a partir del confinamiento. Recordemos entonces que el gobierno declaró estado de emergencia nacional e implementó diversas acciones que fueron ubicadas en diversos ámbitos: social, económico, educativo y de salud. La intención fue en ese momento enfrentar la emergencia y evitar la propagación de la pandemia. En este marco, el Ministerio de Educación también tomó una acción importante definiendo normas y orientaciones generales para las instituciones educativas del Perú. A partir de ello se definieron orientaciones para el desarrollo del año escolar 2020, un año turbulento donde la pandemia inició generando mucha incertidumbre en toda la población. En esa línea, el Ministerio de Educación, el Estado, definieron un decreto de urgencia que determinó que todas las instituciones educativas públicas y privadas prestaran el servicio educativo utilizando mecanismos presenciales y mecanismos remotos. Es en ese contexto, en este marco, también recordar que meses después, específicamente en marzo, hacia el 31 de marzo del 2020, la situación educativa de la educación básica estaba planteada de la siguiente manera. El Estado, con el apoyo del Ministerio de Educación, definió el uso de la estrategia Aprendo en Casa, orientado a todos los colegios públicos, y en el caso de los colegios privados, se definió un plan de recuperación como complemento a estas medidas. El sentido de todos estos ajustes fue garantizar el desarrollo de un servicio educativo de calidad. Un término que fue en esos momentos vinculado de manera estrecha a una enseñanza a distancia que debería garantizar el buen trabajo de los docentes y el buen servicio orientado a nuestros estudiantes.
Es así que en este marco, el grupo de investigación GEDEP se marcó algunas preguntas, algunas interrogantes. ¿Qué retos tiene la gestión escolar frente a este escenario que nos tocó vivir? ¿Qué retos tenemos actualmente en este proceso de pospandemia después de haber transitado por un camino de incertidumbre, de temores, de angustia? Y en esa misma perspectiva, el grupo se planteó qué aprendizajes se podrían aprovechar de la educación a distancia para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes. El punto de partida de estas dos preguntas nos debe invitar a todos a una reflexión conjunta, y es así que el grupo de investigación también consideró necesario brindar reflexiones que puedan servir de precedente para continuar con el debate en torno a estos temas. En esa perspectiva se decidió desarrollar una revisión de literatura que comprenda los 3 últimos años en los que estuvimos sumidos en medio de la pandemia, para ver qué experiencias, para encontrar qué acciones coinciden o de alguna manera generaban críticas frente a todas las situaciones que se estaban viviendo. En conjunto, lo que se planteó el grupo frente a estas dos interrogantes es que tenemos que pensar en nuevos escenarios para la gestión educativa. Es en esa perspectiva que me animo a compartir con ustedes algunas reflexiones a modo de conclusión que estuvimos estableciendo. La primera de ellas está referida a fortalecer la intervención activa de las familias en la gestión educativa. Es importante reconocer que durante los años 2020 y 2021, específicamente, la familia tomó gran protagonismo en el proceso formativo de los estudiantes. Es necesario tomar en consideración que todo este tránsito abrupto al que se vieron sometidos los padres, los estudiantes y los alumnos implicó un gran reto, la adaptación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en esa perspectiva, el rol de la familia cumplió una labor muy activa, pues desde el aula de clase nos trasladamos a los hogares para dar continuidad a las actividades escolares. Me agrada mucho traer a colación un artículo titulado Aprender y enseñar en pandemia desde nuestro sillón, porque permite poner en evidencia el rol que cumplió la familia dentro de todo este proceso. Y como parte de esta perspectiva y de esta situación vivida, consideramos que es importante que la gestión escolar dentro de este nuevo escenario post-pandemia integre a la familia dentro del plan de acciones de la gestión educativa. Es importante establecer puentes y vínculos que nos permitan a nosotros generar un mayor acercamiento con los padres de familia para lograr el apoyo dentro de este proceso de enseñanza, sobre todo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Estamos conscientes a partir de la revisión realizada que la gestión educativa debe replantear la función de la familia en este proceso de acompañamiento a los alumnos. La vinculación que la escuela tiene que generar con la familia es muy importante. La familia para nosotros entonces representa una oportunidad que va a permitir, si es que así encaminamos de manera efectiva las acciones, optimizar el desarrollo pedagógico y social de nuestros alumnos. Los padres deben conocer y entender con mayor claridad cuál es el rol que deben cumplir en este acompañamiento y en este fortalecimiento del aprendizaje. En esa perspectiva, otra reflexión a modo de conclusión que nos parece relevante destacar es que la gestión escolar en este nuevo escenario debe promover una cultura de cambio. Las instituciones educativas, como bien sabemos, no estuvieron preparadas para hacer frente a todas las situaciones que emergieron a partir de la pandemia. Tuvieron que enfrentar muchos retos y muchos desafíos, como es comprensible. Y esto partió desde el mismo replanteamiento que se tuvo que hacer el proceso de enseñanza-aprendizaje, acción que, como bien sabemos, involucró una serie de retos para la familia, para los docentes y para los estudiantes. En esta nueva configuración es comprensible también reconocer
diversos autores han coincidido que se generó un clima de tensiones, de desgaste emocional, de agobio y de estrés. Por ello, consideramos pertinente generar una reflexión que nos permita entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe replantearse en este nuevo escenario. Debe emerger en toda institución educativa una cultura de cambio a partir de la propia experiencia vivida en las escuelas que permita tamizar nuevas variables, por ejemplo, los contextos de formación. Ya no podemos pensar solamente en contextos formales, hay que considerar los contextos no formales, los contextos informales, hay que pensar en un tiempo que no solamente está concentrado ahora en la escuela, sino también hay que considerar un tiempo fuera de la escuela. Estas perspectivas nos ayudan a nosotros a ver que la gestión escolar debe flexibilizarse en esta mirada para lograr promover una real cultura del cambio. Debemos fortalecer la capacidad competitiva de las instituciones educativas, debemos fortalecer su capacidad operativa de cada institución educativa, y esto exige que todas las instituciones replanteen un plan de acciones y de cambios. La idea más relevante es pensar en organizaciones innovadoras, organizaciones que aprenden, que nos ayuden a generar nuevas oportunidades. Una tercera situación que surgió a la luz de esta revisión es que es necesario promover la transformación digital. Hay la necesidad de que los sistemas educativos observen, vean y de alguna manera valoren lo digital, lo tecnológico como una oportunidad para el cambio. Seguramente este tema puede generar mucho debate entre los participantes a esta sesión. Seguramente también tendremos coincidencias. Lo cierto es que la pandemia obligó a que los países implementaran diversas estrategias para mantener a las escuelas abiertas y para seguir generando el servicio educativo que nuestros estudiantes merecían. Ninguna escuela ha estado distante a haber incluido plataformas digitales de enseñanza-aprendizaje, haber incluido diversos recursos multimedia, haber incorporado aplicaciones de mensajería para desarrollar experiencias de aprendizaje interesantes, importantes, pero sobre todo que generen un aporte al aprendizaje de nuestros estudiantes. Por tanto, pensar en la incorporación de la tecnología es muy necesario. Sin embargo, la tecnología debe integrarse a la vida institucional y a la vida pedagógica en razón a los contextos particulares de cada entidad. Consideramos importante ver este proceso de transformación digital como una posibilidad para impulsar una educación que sea práctica, que sea creativa, que sea innovadora, pero finalmente que permita ser transformadora. También creemos necesario de que esta transformación digital ayude a optimizar la gestión escolar y agilizar la comunicación entre los diversos actores educativos. Las tecnologías en su conjunto nos brindan una oportunidad. Reitero, consideramos que es relevante que este nuevo mapa en el cual la tecnología se incorpora nos ayude a nosotros a replantear nuevas acciones en este sentido. Otro aspecto que vemos relevante y muy Profesora, necesario. disculpe, debemos ir cerrando, ahí la estaba Correcto. escribiendo por el chat. Debemos considerar el impulsar la creación de redes de cooperación. Las redes de cooperación dentro de la pandemia nos permitieron a nosotros poder generar una posibilidad para poder hacer intercambios de buenas prácticas y socializar experiencias. Consideramos necesarios que este ejercicio desarrollado dentro del marco de la pandemia termine siendo una práctica constante en estos nuevos contextos donde la gestión escolar debe redimensionarse. Y finalmente, un aspecto que consideramos necesario también poner en agenda es el referido al bienestar emocional de los estudiantes y docentes. Es importante reconocer que el impacto del COVID-19 generó, como lo señalaba hace unos minutos, diversas tensiones, pero sobre todo impactó en la salud mental. UNICEF en el 2020 hizo un estudio que permitió indicar que niños y adolescentes de Latinoamérica y el Caribe habían, en un porcentaje de un 80%, habían sido tocados por el confinamiento. Por tanto,
el sentido de pensar en el bienestar emocional está orientado a generar espacios habilitadores que, como lo señala Salazar, permitan favorecer la inserción de nuevos espacios que ayuden a nuestros estudiantes y que ayuden a nuestros docentes a generar un intercambio de emociones y experiencias que nos brinden bienestar. Hemos presentado 5 aspectos que son, desde nuestra mirada, aspectos relevantes para iniciar la agenda de cambio en la gestión escolar. Además de ellos, hay otros diversos aspectos que también son importantes y relevantes, pero que para este capítulo del libro que hemos compartido será muy interesante revisar. Muy amables a todos por su escucha. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias a usted también. Bueno, vamos a dar pase entonces, habiendo presentado ya el tercer capítulo. Damos pase a la cuarta presentación. En este caso corresponde también al cuarto capítulo del libro, ¿no? Y está a cargo de la profesora Carol Rivero, quien es coordinadora del grupo de investigación en desarrollo, perdón, del grupo de investigación, educación y tecnología, por sus siglas EDUTEC. La profesora Carol Rivero es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica, a su vez es profesora principal del Departamento de Educación y directora de la Maestría en Integración e Innovación Educativa de las TIC de la PUC. Es máster en Ingeniería de Medios para la Educación por la Unión Europea y licenciada en Psicología, a su vez en Educación. Tiene experiencia en el diseño y desarrollo y seguimiento de programas formativos en la modalidad de educación a distancia, a su vez es consultora externa e investigadora. Profesora Carol Rivero, le cedo la posta para su presentación y igualmente estaré recordándole en los minutos restantes a través del chat. Muchas gracias, Melissa. Bueno, muy buenas tardes con todos y todas. Es un placer estar aquí y poder presentarles una parte del capítulo, y también los invito a que ustedes lo lean con más detenimiento ya después de la presentación. Y como decía Melissa, yo formo parte del grupo de Educación y Tecnología del Departamento de Educación de la PUC, que sus siglas es EDUTEC, a que también los invito a que puedan ingresar a la página web y revisen lo que hacemos. Nosotros estamos ya casi 6 años trabajando en investigaciones, en propuestas, proyectos, y uno de estos proyectos y propuestas tiene que ver con el capítulo que quiero presentarles hoy día, y que tiene que ver con la pospandemia, impactos, desafíos y oportunidades de la tecnología en la educación superior, ¿no? En principio, hicimos una revisión bibliográfica para poder trabajar este tema, sabiendo que la tecnología, como bien mencionó también Edith en la presentación anterior, ha estado inmersa, sobre todo en la etapa de la pandemia, se ha trabajado mucho con la tecnología, y era importante saber cuáles eran esos impactos, qué desafíos nos presentó en cuanto al uso de la tecnología, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y también qué oportunidades nos da la tecnología ahora que ya estamos después de este proceso de pandemia, ¿no? En ese sentido, comenzamos dentro de este capítulo del libro trabajando lo que era la actual sociedad y la tecnología. Y ustedes, bueno, le he quitado el audio, pero sí pueden ver las imágenes, en el cual pueden observar cómo la tecnología ha estado inmersa desde que comenzó con el uso muy fuerte de esta tecnología, pero sobre todo en la pandemia hemos utilizado mucho la tecnología y está marcada en la sociedad con este distintivo tecnológico, ¿no? Y sobre todo que ha generado un impacto en la vida diaria y sobre todo en la educación, ya que en los últimos años con la pandemia la tecnología ha estado muy presente. Ahora, en el caso de la educación superior, la pandemia también impactó especialmente en la enseñanza, y esta realidad también generó planes de contingencia. Probablemente hemos podido observar que no siempre la enseñanza se ha trabajado adecuadamente con la tecnología, y nos hemos dado cuenta de que hay que hacer varias mejoras, redefinir el papel docente y enfocarnos en estas didácticas y procesos de enseñanza-aprendizaje integrando la tecnología, porque hemos visto de que la tecnología por per se no genera el aprendizaje, y eso está dicho desde hace muchos años,
pero realmente después de la pandemia nos hemos dado cuenta que es importante considerar no solo la tecnología, sino todo lo que integra la tecnología, que viene siendo estos procesos de enseñanza-aprendizaje con estrategias activas. Y un punto dentro del capítulo es ver qué tendencias se dan o se están dando en los próximos años en relación a la integración tecnológica en la educación superior, porque ya hemos visto que ha habido cosas por mejorar dentro de estos procesos de enseñanza-aprendizaje en el ámbito de la educación superior, pero también es importante ver qué sigue adelante en relación a las tendencias con la tecnología, ¿no? Y para eso utilizamos diferentes referencias y sobre todo lo que corresponde al informe Horizon. Este informe Horizon también los invito a que revisen. Nos da las tendencias actuales del 1 año, 2 años, 5 años, de lo que viene a trabajarse en cuanto a educación y tecnología. Y uno de los puntos importantes dentro de estas tendencias es el uso de la analítica, el Learning Analytics y Big Data, que en pocas palabras significa el análisis de datos para poder elaborar ideas, para plantear recomendaciones predictivas y proyectivas en tiempo real. Ayuda mucho para poder predecir el avance del estudiante, conocer un poco su perfil, saber si puede ser un candidato a desertar en la enseñanza, en educación superior. Por lo tanto, actualmente se requiere mucho el trabajo de personas que hagan este análisis de datos a nivel macro, ¿no? Otro elemento importante a considerar son estos diseños instruccionales con integración de la tecnología. Y no es más que el poder considerar, implementar estrategias de enseñanza-aprendizaje activas, planteando también actividades que puedan integrar los conocimientos, pero también promover este aprendizaje colaborativo y considerar los recursos interactivos, también considerando los espacios ya sea híbrido, presencial o virtual totalmente, y las microcredenciales, ¿no? En ese sentido, ustedes pueden ver que no solamente nos estamos enfocando en la tecnología, que si bien actualmente tenemos la inteligencia artificial y otros recursos que se manejan como la realidad virtual, la realidad aumentada, si no hay este contexto de enseñanza-aprendizaje adecuado, probablemente no generaremos el aprendizaje que queremos, ¿no? Y lo bueno que ahora podemos tener ya estos aprendizajes híbridos, donde podemos estar de manera presencial, pero igual conectados con personas de diferentes partes del mundo. Y lo que se está generando ahora como tendencia son las microcredenciales, que son las certificaciones que se dan para cursos, para programas pequeños, y que uno va desarrollando esta certificación hasta lograr una expertise o una habilidad, y eso se nota a través de insignias, ¿no? Y actualmente se está trabajando mucho con microcredenciales en diferentes ámbitos de la educación superior. Y por último, y que obviamente es muy importante, tiene que ver con la ciberseguridad. Ustedes han podido observar que en los últimos años ha habido muchos ataques de malwares o softwares que realmente han generado problemas. Y aquí hay un dato del 2021, el 61% de violaciones de datos en la educación superior fue resultado de la piratería informática y los malwares, ¿no? Entonces, eso es importante de considerar. ¿Y eso qué significa? Que debemos tener una gobernanza institucional para la ciberseguridad. Es decir, debe haber políticas, directrices que ayuden y mecanismos también que ayuden a tener seguridad en todos nuestros procesos y en el cuidado de la información, pero además también campañas de concientización sobre ciberseguridad para todas las personas que trabajan dentro de la educación superior, ¿no? Y saber responder ante estas ciberamenazas basadas, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Entonces, si se dan cuenta, estas son algunas de las tendencias, y dentro del capítulo que ustedes van a poder observar en el libro, van a encontrar otras tendencias más que se están trabajando en los últimos años para el beneficio de lo que sería la educación superior. Ahora bien, además de estas tendencias, también hay desafíos en los próximos años, porque como ya les comentaba, surgieron muchos problemas o situaciones que observamos dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje en la pandemia, y que no nos gustaría repetirlo, ¿no? Muchas veces las instituciones, al no tener un buen diseño instruccional o al no contar con adecuados recursos, no facilitaba el aprendizaje en los estudiantes. Entonces hay varios desafíos
a considerar en los próximos años. Uno de ellos tiene que ver con la competencia digital. Y no solamente estamos hablando de la competencia digital docente, sino también del estudiante. Y cuando hablo de competencia digital, no hablo solamente de conocer o de utilizar la tecnología, sino de saber colaborar, compartir información, búsqueda de información, seguridad, resolución de problemas con tecnología. Todo eso corresponde a la competencia digital y ese es un elemento que hay que considerar como parte de una mejora, ¿no? A nivel institucional y también a nivel personal. Otro elemento son los accesos a los recursos digitales. El contar con la tecnología facilita y ayuda mucho y es un desafío que todavía algunas instituciones educativas deben desarrollar. Pero otro elemento que consideramos importante es la docencia centrada en el estudiante. Y eso sí hay que darle mucha fuerza porque debemos siempre tener en la mira que es el estudiante al que nos dirigimos y el que debe aprender. Por lo tanto, tenemos que generar todo este proceso de enseñanza que ayude y facilita este aprendizaje. Capacitación continua del profesorado, promoción del trabajo en red y trabajo interdisciplinar. Y aquí también es otro elemento y un desafío para todas las instituciones el poder trabajar en red. Actualmente estamos formando muchas redes a nivel global y es importante seguir así y mantener este trabajo interdisciplinar, ¿no? Porque cada vez nos piden en las investigaciones poder desarrollar trabajos con diferentes áreas y es así como también vamos desarrollando el conocimiento mucho más completo. El aseguramiento de la calidad, no dejar de lado de eso, ¿no? El mantener siempre la calidad en todo el tipo de modalidades de enseñanza, ya sea virtual, presencial o híbrido o semipresencial, ¿verdad? Y la gestión más eficiente con el uso de la tecnología, saber utilizar adecuadamente la tecnología y saber gestionar. Y todos estos cambios van a ser posibles si hay un trabajo coordinado, si hay una voluntad política y trabajo serio de quienes están involucrados en las instituciones. Porque para generar estos cambios y mejoras, tiene que no solo partir de los docentes, sino también de toda la institución, donde se generen lineamientos y políticas que ayuden a desarrollar esta mejora. Finalmente, como oportunidades educativas con el apoyo de la tecnología, y de acuerdo a De Pablos, Galifá, Durbash y Maclen, podemos observar que la tecnología facilita y ayuda a la aceleración de tendencias educativas y tecnológicas, ¿no? Facilita mucho este aspecto, así como el acceso a la educación, porque actualmente tenemos diferentes modalidades de enseñanza. Aquellos que trabajan pueden ir a estudiar en una modalidad virtual y eso también facilita este acceso. El aprendizaje autónomo y colaborativo, porque hemos tenido que también desarrollar estas habilidades en todo este proceso, y el aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? Y finalmente quiero terminar con estas reflexiones, que creo que es importante que también nos hagamos estas preguntas. ¿En qué situación se encuentran las universidades dentro del proceso de integrar mejor las tecnologías digitales en los diferentes escenarios educativos post-pandemia? Me gustaría que ustedes también reflexionen dentro de sus instituciones educativas en qué situación se encuentran, ¿no? Cómo están integrando actualmente las tecnologías en estos escenarios. Pero también sin perder de vista la visión que tienen las universidades frente a la educación y que demandan hoy día las personas y que demandarán en el futuro también. ¿Estamos preparados como universidades, como instituciones de educación superior para poder enfrentar a lo que demanda el futuro? Y finalmente, ¿qué estrategias están empleando estas universidades y también las instituciones educativas en general para ampliar y fortalecer la oferta de oportunidades del aprendizaje autónomo, colaborativo, flexible, personalizado a los estudiantes, incorporando tecnologías digitales? Esas son 3 preguntas que dejo a reflexión y que quizás podemos luego hablar un poquito más sobre ello, pero que sí es importante tomarlo en cuenta para poder trabajar dentro de las instituciones educativas superiores. Y con eso termino. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora. Bueno, más bien aquí recordarles, como bien ya está también mencionando la profesora Carol, ¿no? Podemos compartir algunos comentarios, reflexiones suscitadas a partir de las presentaciones, ¿no?
al término de las exposiciones. En este caso quisiera pasar ya a la última presentación, que corresponde al 5º capítulo del libro, ¿no? En este caso, la presentación se encuentra a cargo del profesor Luis Sime Poma. El profesor Luis Sime es PhD en Ciencias Sociales de la Universidad de Radboud University en Holanda y magíster en Ciencias de la Educación por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha realizado una estancia postdoctoral en la Universidad de Extremadura, España, y es profesor principal del Departamento de Educación. Actualmente es director del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, CICEPUC, y coordina a su vez el Grupo de Investigación, Formación y Actores de la Investigación Educativa, afiliado al CICE. Adelante, profesor Sime, con su presentación. Sí, bien. Bueno, muy contento de estar aquí en esta presentación que culmina todo este proceso que iniciamos con 5 grupos de investigación que están afiliados al CICE y que nos ha permitido consolidar una reflexión sobre el tema de la pandemia y la educación. Dicho sea de paso, este es un campo de investigación emergente que ha surgido justamente a raíz de la pandemia y nosotros queríamos acercarnos a esta problemática desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de la investigación, y por eso es que nos parecía pertinente poder tener una publicación de este tipo. Quiero aprovechar este minuto para agradecer mucho a los autores, a los coautores de cada uno de los capítulos y todo el esfuerzo que han realizado y que hemos realizado para tener este libro, que también ha tenido el respaldo y el apoyo de la jefatura del Departamento de Educación de la PUC. Yo soy también representante del Grupo de Investigación sobre Formación y Actores de la Investigación Educativa, Forma Invest, que lo componen quien habla, la doctora Carmen Díaz, la doctora Diana Revilla, el magíster Igor Valderrama y el doctor Yuri Castro. Entonces, todos los miembros de este grupo somos coautores de este texto que implicó todo un trabajo interno para poder sacar adelante la investigación. Nosotros como grupo estamos abocados justamente a estudiar aspectos vinculados a los actores que investigan la educación y todo lo que concierne a ello respecto a la producción académica que ellos elaboran. Y entonces, por ahí fue nuestra entrada a la temática y que la titulamos La investigación educativa en el Perú durante el contexto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Lo que queríamos específicamente era eso, tratar de acercarnos a mirar cómo los investigadores en educación se han posicionado respecto al tema de la pandemia, ¿no? Nuestro trabajo ha tenido en realidad 2 productos. Uno, el capítulo que está en el libro, y otro es un catálogo sobre las publicaciones que nosotros habíamos seleccionado y que ustedes pueden acceder a ella. Se puede ver, ¿verdad? Pueden acceder a ella en la página web del CICE, ¿no? Donde tenemos una parte dedicada a la investigación, a publicaciones, y ahí en la sección de libros van a encontrar este libro que estamos presentando esta noche, pero también van a encontrar el catálogo de publicaciones académicas sobre educación y pandemia en el Perú en el periodo 2020-2022, que como digo, ha sido un subproducto de esta investigación en la medida que hemos podido identificar cuáles son las investigaciones publicadas que han abordado esta temática, ¿no? Para nosotros, en el estudio, hemos tratado de partir de 2 preguntas, ¿no? Primero es, ¿cuál ha sido la respuesta de los actores educativos del Perú para contribuir al estudio sobre COVID y educación, inclusive desde la manera como ellos han accedido a recursos para financiar sus investigaciones? Esa ha sido una primera inquietud. Sabemos que CONCITEC tiene fondos para hacer investigación y sabemos que las universidades también proveen fondos para investigar y también algunos institutos que existen en el Perú de investigación.
nosotros hemos querido abordar el primero, el CONCITEC, haciéndonos esa pregunta, ¿no? ¿En qué medida los actores de investigación educativa han accedido, han aprovechado estos recursos para investigar sobre la pandemia y la educación? Ese ha sido un primer nivel de la investigación que ha exigido el revisar la documentación de CONCITEC. Y una segunda pregunta tiene que ver con la producción misma. ¿Qué se ha publicado sobre la educación y la pandemia, pero en el Perú? Es decir, que el contexto de la indagación, el contexto empírico, sea el contexto peruano, ¿no? Entonces, para lo primero, para la primera pregunta, sobre el acceso, sobre la manera como esos actores van a aprovechar los recursos del fondo público, hemos encontrado que durante el año 2020-2022, ¿no?, hubieron diversas convocatorias para postular al financiamiento de proyectos, ¿no es cierto? Y en realidad el tema de la educación ha sido solamente mencionado en 3 de esas 7 convocatorias que hace CONCITEC, ¿no? CONCITEC anualmente convoca para que uno postule con su proyecto y pueda uno recibir fondos o no. Entonces, de esas 7 convocatorias, en 3 está el tema de educación, ¿verdad? Pero los que han postulado, ¿no?, a estas convocatorias en relación al campo educativo representan una superminoría de 3%. Solo el 3% de los proyectos tenían como campo central la educación. Pero los que han sido seleccionados en lo que ganaron el proyecto solo representan el 2%, que en realidad fueron 3 proyectos. O sea, nuestro aprovechamiento de fondos públicos es muy marginal, muy minoritario, ¿no? Y en realidad, de los 3 que ganaron, solamente 1 está referido de manera explícita a la problemática del COVID en la educación escolar. Entonces, ahí tenemos un primer resultado, digamos, problemático y crítico sobre el acceso a fondos públicos, ¿verdad? Y que puede tener varias explicaciones, ¿no? Uno es que desconocemos estos fondos públicos. 2, que no nos motiva mucho postular porque el tema educativo no está siempre presente, hemos visto que solamente en 3 de 7, ¿no? Cuarto, otra explicación es que nuestros proyectos que enviamos, los que envían, son proyectos muy limitados, tienen mucho déficit para que sean aprobados, ¿no? Y cuarto, que el tema de COVID y educación no lo percibimos como para poderlo enviar al concurso de estos fondos, ¿verdad? Esas podrían ser algunas de las explicaciones por la cual es tan marginal nuestra presencia en estos fondos públicos y especialmente del tema de COVID educación. Los proyectos que se ganan ahí en CONCITEC son proyectos los que han ganado los proyectos que han ganado, esos 3 que son de educación, oscilan entre 87.000 y 100.000 soles, ¿verdad? Que es un monto interesante para poder desarrollar proyectos así contundentes, proyectos muy sistemáticos, muy valiosos. Entonces ahí tenemos un primer elemento crítico que nos llama la atención sobre esta experiencia de participación en fondos públicos desde actores de educación, de la investigación educativa en el Perú. Y que nos da cuenta de las restricciones que tienen estos actores para demandar y acceder a esos fondos, ¿verdad? Lo que no hemos investigado es por los fondos regionales, porque las regiones también tienen fondos y las universidades también tienen fondos. Esa es una limitación del estudio, no podemos dar cuenta de eso porque no ha sido parte de la muestra, ¿verdad? Pero queremos dejar sentado. Muy bien, respecto al otro tema, que es sobre la producción académica misma, nosotros hemos identificado 131 fuentes académicas, ¿no?, que han tenido como eje central el tema de COVID y educación en el Perú, de las cuales 71 son tesis doctorales, 52 son artículos en revistas nacionales, ¿no?, y 8 en otras publicaciones tipo documento de trabajo o otro tipo de material, capítulos de libro, etc. Entonces, estas 131 están aportando a esa línea de estudios que habíamos dicho sobre COVID
y educación desde el contexto peruano, ¿verdad? Y ahí nosotros rastreamos cuáles son los temas específicos que han abordado estas publicaciones. Hemos abordado los contextos de los contextos educativos de los cuales parten estos estudios, los ámbitos territoriales y también la metodología, ¿no? Entonces eso nos ha permitido tener una mirada amplia de las diferentes tendencias de estas publicaciones, ¿no? Por ejemplo, en la parte de temas, el tema mayoritario tiene que ver con cuestiones vinculadas a enseñanza, aprendizaje y currículum, ¿no? Que es un número significativo de publicaciones al respecto, ¿verdad? En menor medida están los temas vinculados a gestión de la educación o de organizaciones educativas y al tema de evaluación educativa. Este último nos llamó la atención porque uno de los problemas más complejos durante el COVID fue el tema de cómo evaluar, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Eso significó toda una problemática. Sin embargo, solamente el 9% del global tiene como tema especial, como tema central, la evaluación educativa. Eso no quita que este tema haya sido aludido en las otras temáticas que han abordado las publicaciones, ¿no? Pero como temática central es también minoritario, ¿no? Los contextos en los cuales se han basado esos estudios, el 54% toman como referencia de contexto la educación básica en sus diferentes segmentos, con menor incidencia inicial, y hay muy pocos trabajos desde la educación especial, por ejemplo, ¿no? Sabemos poco sobre cómo se experimentó, cómo se afrontó el tema del COVID de la educación especial, ¿no? Y 40% del conjunto de las fuentes ha estado vinculada a la educación superior, con muy poca producción sobre educación superior no universitaria, que es significativa en el Perú. Los institutos superiores no universitarios, las escuelas que hay pedagógicas y tecnológicas, hay muy poco estudio sobre ellas en estas fuentes que nosotros hemos analizado, ¿no? Bien, y respecto al ámbito territorial, el 47% se efectuaron en Lima, mientras que el 33% en ambas regiones, 11% en Lima y en otras regiones, y hay un porcentaje que no explica en qué región lo hacen, ¿no? Lo cual llama la atención, ¿verdad? Que no han podido especificarlo, ¿no? Entonces, es más predominante pues los estudios desde la capital, y hay pocos estudios comparativos a nivel nacional, que hemos dicho solamente hay 11%, que incluyen Lima y provincia. Es decir, nos falta tener estudios que sabemos que son estudios pues más exigentes, porque las muestras tendrían que ser más grandes, pero que son ricos para dar una mirada nacional, ¿verdad? Que comprenda Lima y regiones. Respecto a la parte metodológica, la mayoría de estudios se destacan por ser estudios de corte cuantitativo, ¿no? Que representan un porcentaje importante de las publicaciones, ¿no? También hay cualitativos en menor medida y muy pocos investigaciones de corte mixta, ¿no? Que sean aproximación quanti y quali, ¿no? En ese sentido, esta revisión que hemos hecho de literatura sobre esta segunda parte nos permite ofrecer un retrato, un paisaje panorámico de cómo están estas tendencias y qué es lo que se puede prever, digamos, en el sentido de avances que se puedan dar y que permitan completar aquellas cosas que todavía nos falta conocer, ¿no? Como por ejemplo educación especial, educación superior no universitaria, tener estudios más nacionales y no solamente focalizados en un ámbito. Y como dije también al inicio, nos permite desde la primera parte del estudio estar muy pendientes de los fondos públicos que hay, de los fondos de nuestras universidades, de los fondos regionales que hay para investigar sobre el tema de COVID y pandemia en la educación peruana. ¿Melissa? Pensé que iba a proyectar, o bueno, iba a comentar algo adicional, entonces... Ya. Listo. Entonces, bueno, muchas gracias también por la presentación. Nos quedan unos
muy breves minutos para una ronda de comentarios, preguntas aquí del público participante que pueda generar algunas reacciones a partir de las presentaciones que ha tenido los autores, ¿no? Como bien comentaron también, los capítulos han sido escritos en coautoría, ¿no? Entonces, de hecho, hay un equipo detrás del cual también han generado todas estas reflexiones para el desarrollo de las investigaciones a lo largo del libro. Quisiera saber si, bueno, en todo caso que no esté escrito, pero quizás alguien quiere alzar la mano para dar alguna intervención, bienvenido. A mí me había hecho una pregunta Lisa. No sé si está ahí en el chat. ¿La leo? Directamente, sí, porque no visibilizo la pregunta aquí. Dice, Ya. para Carmen Sandoval, ¿qué retos se plantean para la formación inicial y continua de los docentes frente a los retrasos en los aprendizajes sobre la literacidad en el nivel inicial y primaria? Entonces, bueno, nosotros vemos que los retos son muchos. Es importante incluir en los planes de formación de docentes todos los aprendizajes del uso de la tecnología, del diseño de recursos y materiales digitales para el desarrollo de la literacidad, sobre todo para potenciar la relación entre la literacidad digital y la que los chicos tienen con el acceso al libro físico. Otra reflexión también que tuvimos en el grupo fue que, dado que la recuperación debe ser pronta y concreta, es importante recoger estadísticas de aprendizaje para poder detectar aquellos aspectos en que los niños necesitan más apoyo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a través de la investigación, a través también de brindar a los mismos estudiantes que se forman como maestros la oportunidad de apoyar en los procesos de recuperación del aprendizaje, las tutorías, ¿no? Otro aspecto que también es muy importante es aprovechar el acceso que se ha dado a consecuencia de la pandemia a las bibliotecas digitales, ¿no? Por ejemplo, hay bibliotecas de libre acceso. Esto puede ayudar a reducir brechas entre los estudiantes que no tienen el mismo acceso a los libros o a materiales escritos. Y otro aspecto importante que también debemos incluir en nuestros cursos de formación docente es el trabajo con las familias, ¿no? Es importante que la literacidad sea una práctica de la escuela, pero sobre todo una práctica de la familia. Y para eso hay que trabajar con los padres, conectarlos, brindarles oportunidades de que ellos mismos también manifiesten sus propias prácticas, respetando su cultura y sus formas, digamos, de criar a los niños. Y lo último sería, bueno, fortalecer las experiencias de literacidad con textos reales que los niños usan de su entorno, creando situaciones significativas de comunicación oral y escrita. Ahí veo que agradecimiento de la profesora Elisa Cabrera. No sé si habría alguna otra intervención, comentario también, podemos colocarlo o alzar la mano. Creo que, a ver, no, si no tenemos más, sí, justo por ahí nos están escribiendo. A ver, voy a dar una lectura, aquí hay una consulta de la profesora Elisa Cabrera, ¿no? También dice, gracias Edith por la presentación. Una consulta sería, ¿cómo fortalecer la participación de los padres de familia en la labor de seguimiento y acompañamiento de los aprendizajes de los estudiantes, aprovechando la experiencia vivida en pandemia? Es una pregunta dirigida para la profesora Edith. Perdón.
Gracias, Melissa. Muchas gracias, Lisa, por la consulta. En realidad, hay algunos aspectos que debemos tomar en consideración. Me parece que un aspecto inicial es que la pandemia ha dejado una experiencia. Sin embargo, esta experiencia hay que canalizarla adecuadamente dependiendo de los contextos que tiene la institución educativa. Una primera recomendación que algunos autores señalan es que debemos tomar y tener presente que los padres de familia no son docentes. Y por tanto, cuando hablamos del apoyo que la familia debe generar a los estudiantes, podríamos orientar este apoyo en varios aspectos. El primero, en el que refiere a la comunicación. Hemos utilizado dispositivos para comunicarnos durante el periodo de pandemia. Hemos utilizado aplicaciones de mensajería para activar y dinamizar la comunicación. Pues bien, ahí tenemos una primera pauta que nos tiene que orientar a lograr que esa comunicación, que en ese periodo fue fluida, se sostenga durante este proceso post-pandemia en el que estamos ya desarrollando actividades diversas en un ámbito más presencial. La comunicación no debe distanciarse, sino más bien hacerla cada vez más cercana. Debemos mantener entonces esta disposición a estar cercano al padre de familia e invitar a que el padre de familia en estos momentos se pueda acercar al colegio. Debemos preocuparnos por establecer agendas que coincidan para que los padres puedan visitar la escuela, conocer cómo aprenden sus hijos, para que dentro de la casa ellos puedan contribuir estableciendo algunas acciones, como puede ser el desarrollo de la escucha activa, como puede ser el permitirse colaborar, brindándoles de alguna manera la confianza a los niños para que comenten cómo desarrollan sus actividades en la escuela, y ellos desde casa establecer algunas rutinas también de trabajo, algunas rutinas de acompañamiento que les permitan trabajar de manera coordinada con sus hijos. Es importante tomar en consideración que algo que ha quedado de toda esta experiencia vivida es que los padres han tomado un rol importante. Además de los padres, me permito agregar los otros actores de las familias. Han tomado un rol importante en este proceso de desarrollo de los chicos. Y la literatura también nos señala que el desarrollo social y emocional de los estudiantes permite fortalecer las habilidades cognitivas. Por tanto, es necesario establecer un plan de acciones que involucre a estos padres, pero que permita, reitero, fortalecer la comunicación. Una recomendación a partir de algunas experiencias que hemos logrado identificar es que algunas instituciones escolares han empezado a definir algunas guías de acciones, guías que están documentadas, es decir, han empezado a hacer como que unas pequeñas guías de acompañamiento donde están de alguna manera compartiendo algunas recomendaciones a los padres, como el tener paciencia, el buscar siempre el diálogo con los estudiantes, el poder de alguna manera ayudarlos a estos padres, brindándoles algunos ejemplos para ayudarles a establecer rutinas de trabajo en casa. Y en esa misma línea, estas experiencias que hemos ido identificando también nos hablan de la necesidad de hacer un diagnóstico de cuál es la situación que están teniendo en su escuela con los padres de familia para incorporar elementos tecnológicos que ayuden a dinamizar el trabajo. El uso de las plataformas como Teams, como Zoom, o plataformas gratuitas también ayudan a dinamizar este trabajo de comunicación que podría fortalecerse durante el horario de la noche. Hay algunas escuelas que ya lo vienen realizando con el propósito de ir comunicándole a los padres cómo les va yendo a los niños en el desarrollo de sus actividades escolares. Entonces, Lisa, de alguna manera hay estrategias múltiples que seguramente podríamos encontrar en las experiencias ya que algunas escuelas están implementando, pero creo que la mejor recomendación es ver la propia capacidad que tiene la escuela a partir de la experiencia que ha vivido y a partir de todo aquello que han implementado durante estos años de pandemia y que les ha resultado pues adecuado. Gracias, Melissa. Gracias, Lisa. Gracias a ti, Edith. Muchas gracias. Gracias también. Teníamos aquí una última pregunta también que nos hacen por el chat. La pregunta sería,
abierta, digamos, no hay dirigida a alguno de los autores, ¿no? ¿Cuál es la mejor estrategia, la estrategia que ustedes consideren para esta recuperación de aprendizajes en la pospandemia, ¿no? ¿Es posible una recuperación de aprendizajes en la pospandemia? Quizás de qué manera, ¿no? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Es una pregunta para cualquiera, quizás podría levantar la mano, ¿no? Quien desea alguno de los autores que desee iniciar con dar una respuesta. Bueno, yo puedo decir algo brevemente. Yo creo que no hay una sola estrategia. Yo creo que lo que hay que priorizar es trabajar esta recuperación en base a las evidencias. O sea, necesitamos saber cuáles son los aprendizajes que dificultan más a los niños para así poder hacer un plan de recuperación que sea más realista y concreto. No es la estrategia, sino es ver al niño y en función del niño plantear esa estrategia, ¿no? Y en los temas de lectura y escritura, lo reitero nuevamente, sería trabajar con textos reales y sería diversificar las formas en que los niños pueden acceder a lo escrito haciendo uso de lo que está publicado en la red y que tiene circulación gratuita, sobre todo porque el costo de los materiales es muy caro, ¿no? Sobre todo del libro. Eso sería por aquí. Yo también quiero comentar algo. Creo que es importante lo que señala Carmen, que sí es necesario hacer como un diagnóstico, saber en qué situación están nuestros estudiantes, ya sea de educación básica o superior, para poder ahí empezar a trabajar, ¿no? Y como parte de lo que yo también estaba comentando, creo que la tecnología puede facilitar también el ayudarnos en esta recuperación, ¿no? Si bien tenemos el aula, recuerden que también uno aprende en diferentes momentos, la ubicuidad, el tema de poder aprender en cualquier situación y momento, y con la tecnología facilita y ayuda. Entonces, podríamos hacer, tener una plataforma en la cual se tenga elementos complementarios a lo que ya se trabaja en el aula, y de esa manera también vamos tratando de cierta forma a ayudar al estudiante a que mejore su aprendizaje, ¿no? Entonces, eso también podría ser una alternativa para poder tratar de recuperar en cierta medida los aprendizajes de los estudiantes. Yo quisiera hacer un comentario en función al estudio que nuestro grupo realizó, el equipo nuestro realizó, y es que nos nos llama la atención hacia las necesidades también de las docentes, porque ponemos a los docentes tanta presión. Y por supuesto, más aún ahora que estamos hablando de la recuperación de los aprendizajes y nuevamente sobre quién recae la responsabilidad sobre los docentes. Entonces, creo que no estamos, pedimos a los docentes mucho sacrificio, mucha entrega y como digo, aumento en sus responsabilidades, pero a veces nos olvidamos de algo muy importante que es el bienestar del docente. Nosotros necesitamos también darle mayor atención a las necesidades de los docentes. Y como digo, desde el trabajo que nosotros hemos realizado, esta dimensión socioemocional, que no es solamente la transmisión de conocimientos y preparación en función a prácticas y estrategias educativas, sino también a cómo los docentes se sienten, cuidar ese bienestar para que también ellos y ellas puedan asumir el peso de las responsabilidades que vienen debido precisamente a todas estas pérdidas de aprendizaje en los estudiantes. Yo solo quisiera agregar que si estamos pensando en estrategias para recuperar aprendizajes, es muy cierto lo que señala la profesora Dina. Es indispensable pensar que el rol no puede estar sujeto solo al docente, sino en toda la comunidad educativa. Y por ello la necesidad de integrar a la familia dentro de este proceso. Es muy necesario. Si hemos hecho muy buenas acciones, la pandemia ha permitido que emerjan tareas, compromisos diversos de los diversos agentes educativos. Debemos ahora recuperar esos buenos esfuerzos para
optimizar el trabajo que se viene realizando en las escuelas. Y para ello es importante, como estamos en estos momentos, evaluar el aprendizaje y a partir de ello establecer un plan de acciones sería lo más realista. Cada contexto tiene sus propias particularidades. En estos momentos, a partir de lo que ustedes han escuchado, podríamos pensar hasta en un escenario ideal bajo este concepto de la ubicuidad del aprendizaje. Pero creo que lo más importante es pensar en mi contexto real y sobre ello establecer las acciones que resulten pertinentes. Gracias, Melissa. Gracias también. No sé si hay alguna otra intervención. De acuerdo, entonces ya que estamos con el tiempo y podemos ya ir cerrando. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes que nos acompañan y también a los autores aquí presentes. Quisiera en todo caso dar cierre a esta presentación, agradecer a cada uno de los asistentes el día de hoy en esta mesa y a su vez también invitarles a visitar la página web del CICE, donde pueden acceder al libro que ya se encuentra colgado en la web, ¿no? Y es de libre descarga. En todo caso, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Buena tarde. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.